Gracia y paz a vosotros, hermanos. El día de hoy en la Iglesia Evangélica celebramos un gran acontecimiento, el más grande de la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene mucha importancia y un gran peso dentro de la Iglesia, porque el día de hoy vamos a analizar cuál es la importancia de esta resurrección en la cual creemos los cristianos. Y vamos a hacerlo primeramente orando y pidiendo a Dios que nos acompañe para darnos sabiduría y entendimiento. Así que hermano, hermana, que me escuches, te voy a pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a decir: Señor, en esta hora te pedimos sabiduría, entendimiento. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder comprender lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Guía tú este tiempo y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos de corazón. Bendice a la vida de la iglesia y dale paciencia en este día para superar cualquier reto y dificultad que está pasando. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Amén. Voy a pedirte, amado hermano, hermana, que en tu Biblia busques el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, pues de ahí vamos a ver la importancia que tiene la resurrección para los cristianos. En principio, la carta a los Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo, quien se refiere a esta iglesia que él habría iniciado hace algunos años, cuando le escribe, siendo que la iglesia en Corinto, próspera, había desviado un poco su camino. Y lo hacía porque esta iglesia se encontraba en una ciudad que crecía, céntrica, de mucho comercio, donde la riqueza abundaba y la gente se dejaba llevar por sus pasiones. Y esta carta está dirigida para rectificar a los hermanos en Corinto, para que vuelvan al entendimiento de Cristo y no desvíen su camino. Vamos a empezar con la resurrección de Cristo. En el capítulo 15, desde el versículo 1 al 58, el apóstol Pablo va a salir en defensa de la fe sobre la resurrección que los cristianos tenemos. En el principio nos da las bases de la resurrección de Jesús y de nuestra resurrección, siendo que al principio, en el versículo 1 y hasta el versículo 2, habla de cuán importante es la enseñanza que ha sido transmitida a los cristianos. Les declara que el Evangelio que Él está predicando lo ha recibido en enseñanza, y así también Él enseña a los creyentes para su salvación, para que lo prediquen y para que sigan adelante. Desde el versículo 3 nos enseña Pablo que Él está enseñando a los demás a cómo deben declarar la verdad del Evangelio, de la resurrección de Cristo, diciendo que a través de Cristo se han cumplido las profecías que había en el pasado. Una profecía antigua del pueblo de Israel señalaba que iba a venir un Salvador que en 3 días iba a resucitar e iba con él al pueblo mismo darle nueva vida. Y esto se cumple en las Escrituras.
Y nosotros debemos entender que ese hecho de que Cristo haya resucitado en la cruz es verdad y es importante. Pero Pablo, a diferencia de lo que podríamos pensar, habla de algo importante y dice que si no es verdad el hecho de la resurrección, como en la iglesia se había estado mencionando, en la iglesia de Corinto, vana sería nuestra fe. Es decir, la fe que nosotros predicamos cada domingo al ir a la iglesia, esta fe sería vana, no importaría, no valdría la pena sin la resurrección de Cristo. Las oraciones que hacemos a Dios, los ayunos que tenemos, la construcción que hemos hecho en la iglesia, todo el tiempo que hemos invertido, sin la resurrección de Cristo, todo eso no tiene importancia. Pero hay algo más aparte de lo que les acabo de decir. Si Cristo no resucitó, nosotros no hemos nacido de nuevo. No hemos tenido la vida y el cambio que Él nos da. No tenemos ese corazón nuevo, como lo decían en las profecías de los antiguos. Mantenemos ese corazón de piedra duro y nuestros pecados no habrían sido perdonados porque no habría resurrección. Y así empieza Pablo escribiendo esta parte de la carta, diciendo que si un cristiano duda de que Cristo ha resucitado, está perdiendo el tiempo en la iglesia. Por esta razón, porque a mirada del mundo, el mundo nos debería ver como las personas más miserables, tristes y perdidas que causan lástima, porque nuestra fe sería una mentira. Pero hermano, hermana, el Pablo sigue escribiendo y después de mostrarnos la consecuencia más grave que hay en la idea de que Cristo no ha resucitado, llevándolo al extremo de que si este hecho no hubiera ocurrido en la historia, nosotros, nuestra fe y todo en lo que se ha creído a lo largo de 2000 años es una mentira. Pero Pablo sigue escribiendo y dice, tú creyente que vas a la iglesia los domingos y escuchas la palabra y oras a Dios y ayunas y tienes fe y alabas a Dios, le cantas a Dios, yo te digo que bien haces. ¿Por qué? Porque si no hicieras eso, estarías negando todos los hechos visibles que hay con respecto a la resurrección de Cristo. En esta parte de la Biblia, Pablo nos enseña que han habido personas que han sido testigos de la resurrección, que han visto con sus ojos todo lo que han dicho sobre Cristo. Había gente viva en el tiempo de Pablo que había visto con sus ojos a Cristo. Y los apóstoles lo han visto. Todos y cada uno de los apóstoles ha visto a Cristo. Y el final de estos primeros cristianos, de los primeros apóstoles,
No ha sido un final agradable, hermanos, hermanas. Ellos han muerto en defensa de esta importante verdad. Incluso Pablo murió por la idea verdadera de la resurrección de Cristo. Porque con esa idea, la cruz ha tenido el efecto que Dios ha planteado desde antes de la creación del mundo. La culminación de la obra. Él ha vencido a la muerte, al pecado. En la cruz, Cristo nos liberó a todos los que creemos en Él del pecado y su consecuencia, que es la muerte. Y si esto, hermano, hermana, fuera una mentira, ninguno de los apóstoles hubiera dado su vida para decir la verdad de una mentira. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hermanas, sabiendo que algo es mentira, darían su vida por una mentira? Si ustedes en su corazón supieran que el defender algo que es mentira les puede quitar la vida, ¿lo harían? Reflexionemos en eso y yo les aseguro, hermanos, hermanas, ninguna persona en el mundo va a morir por algo que es mentira, que sabe que es mentira, sabiendo que su salvación puede ser decir la verdad. Y las enseñanzas de Cristo nos decían que digamos la verdad. Y lo que han aprendido los apóstoles siempre era decir la verdad, porque el mentir es un pecado que corrompe el alma. Cristo decía, no es lo que te entra en la boca lo que te hace daño, lo que te ensucia como persona. Lo que te ensucia como persona es lo que sale de tus labios. Cuando tú pronuncias iniquidad, cuando tú pronuncias destrucción para una persona, cuando tú insultas a alguien, eso te ensucia. El decir una mentira te ensucia como persona. Esa era la enseñanza de Cristo. Y eso es lo que los apóstoles predicaban. Eso era lo que los apóstoles decían. Y una de las verdades por la cual han sido muertos es decir la verdad de la resurrección. Y hermano, hermana, Pablo en esta carta escribe esa situación. Que mucha gente, viva en ese entonces, confesó con su boca que Cristo había resucitado, que lo habían visto, incluso ascender al cielo. Y Pablo mismo describe que él ha sido elegido por amor y por elección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hace porque la iglesia de Corinto, en parte, reconocía la autoridad de Pablo, pero ellos también conocían que Pablo había conocido a Cristo ya después de la ascensión de él al cielo, y que Cristo volvió a hablar con él, y reconocen esa verdad. Y Pablo dice, yo me siento como el más pequeño entre todos ustedes. No importa que haya trabajado mucho en la iglesia, me siento el más pequeño, porque no importa la obra que yo he hecho, porque no ha sido mis fuerzas, han sido las fuerzas de Cristo quien me ha llevado a realizar todo lo que yo he hecho. Y esa es una de las cosas importantes que aprendemos sobre la resurrección en este libro. Cristo resucitó
Y esa es la afirmación y la verdad que los cristianos conocemos. ¿Y qué trae con esto? ¿Y por qué es tan importante? Porque ya sabemos, hermano, hermana, que la muerte y el pecado entró por un hombre. Por Adán, toda la humanidad ha sido pecadora desde un inicio. Un hombre perfecto, recto, creado a imagen y semejanza de Dios, falló. Y por consecuencia, la descendencia de Adán, cada uno de nosotros hemos sido nacidos a imagen y semejanza del hombre, de Adán. No tenemos la imagen perfecta del Edén, la hemos perdido. Pero en esta carta Pablo nos dice, como por un hombre, Adán, nacimos en pecado, por otro hombre perfecto, nuestro Salvador Jesucristo, resucitamos. Y ahora podemos ser hechos hijos de Dios. Y esto es muy importante, amado hermano y hermana, porque la maravilla de la salvación, de ese hecho único e irrepetible, una sola vez y para siempre Cristo pagó por todo lo malo que alguna vez, hermano, hermana, tú has hecho. Y lo pagó una vez y para siempre. Y al resucitar, Cristo, venciendo la muerte, venciendo el pecado, nos dio la potestad de poder ser resucitados junto con Él. Y en un futuro, después del Apocalipsis y el cumplimiento de toda la escritura de la Biblia, poder tú y yo, hermano, vencer la muerte juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y allí la importancia de la resurrección. Primero, que es un hecho verdadero, del cual un cristiano no puede dudar, porque en primero, si lo hace, su fe de ese cristiano es vana. Y todo lo que hace no tiene valor ni importancia. Sería el hombre más miserable. Pero como les he dicho, hermanos, hermanas, el hecho de que Cristo ha resucitado, puesto que se ha comprobado con declaraciones de testigos que han visto a nuestro Señor, y que nosotros a través de las escrituras que el Señor nos dejó, podemos buscar una y otra vez y no encontramos contradicciones. Si nosotros estudiamos las escrituras, vemos que todas las profecías se han cumplido en Cristo, que todo lo que han dicho a lo largo de 2000 años antes del nacimiento de Cristo se ha cumplido en Cristo. El Mesías esperado, el Salvador de la humanidad, el Redentor del mundo, ha sido Cristo. Y la obra que ha hecho en la cruz nos ha salvado. Y su resurrección trae a los cristianos vida y vida en abundancia, llena de paz y llena del fruto del Espíritu Santo. Es así, hermano, hermana, que en esta carta y en esta parte del capítulo 15, Pablo nos va diciendo la importancia de la resurrección para nosotros.
Y desde el versículo 35 en adelante, hay una observación que los que no creían en la resurrección le hacen a Pablo. Le dicen, ¿cómo es que nosotros cuando muramos en la tierra vamos a renacer con nuestros cuerpos putrefactos? ¿Cómo lo haríamos? Seríamos como hoy en día podemos entender como un muerto viviente, podridos. Pero a Pablo les responde a esta cuestionante sobre la resurrección una verdad muy importante y les dice, amados hermanos y hermanas, no comparen la resurrección de la carne con la resurrección del espíritu, porque hay cuerpos diferentes. Nuestro cuerpo no se asemeja al de una planta o al de un animal. Nuestro cuerpo es diferente. Incluso entre los animales hay diferencias. Los peces no se parecen a las aves no se parecen a los elefantes no se parecen a los camellos no se parecen a los osos, y los osos no se parecen en nada a un insecto, como una hormiga. En esos cuerpos físicos que podemos ver y observar, hay diferencia. ¿Cuánto más hay diferencia entre un ser humano y un animal, y un ángel y un humano, y Dios y los ángeles? Son diferentes. No hay comparación. Y nosotros vamos a pedir que nuestros cuerpos corruptos, nuestros cuerpos pecadores, resuciten. No, porque primero debemos hacer que nuestro cuerpo pecador muera y nuestro espíritu, que es eterno, viva. Así más o menos lo explica Pablo. Pues dice que la importancia no recae en una resurrección física, sino es una resurrección espiritual. Porque hermano, hermana, como este hombre le preguntó a Jesucristo, ¿debo volver a entrar al vientre de mi madre, ya siendo viejo, para nacer de nuevo? Cristo le dijo, tú debes nacer de nuevo, pero en espíritu, con un cambio de corazón, con un cambio de mente, con un cambio en tu comportamiento. Es así como debes resucitar. Es así como vas a resucitar cuando aceptas a Cristo y conoces su obra y lo que Él ha hecho por toda la humanidad. Tu forma de pensar cambia y lo hace de una manera tal que lo que era en el pasado ya no se compara a lo que es ahora. Lo pasado se lo llevó en la cruz Cristo y nos dio una vida nueva, renacida en un espíritu vivificado. Y los cristianos deben buscar vivir una vida santa. Es así. Y Pablo en esta parte hace la comparación con una semilla y una planta. Y dice lo siguiente, hermano, hermana, si tú quieres que produzca un árbol de naranja o un árbol de limones, tú no vas a sembrar las espinas de los limones para que de ahí produzca una nueva planta. O vas a agarrar una hoja de la mandarina y la vas a sembrar, porque no va a salir ningún árbol de eso. Tú tienes que sembrar la semilla. Si tú siembras la semilla del limón o la semilla de la naranja,
en ese momento va a brotar un árbol nuevo. No compares cosas que no tienen comparación. Y no pregunten, les decía a los de Corinto, cómo va a ser su cuerpo, porque la resurrección de los santos será una resurrección perfecta como era en un principio, al final de la trompeta, como Pablo dice. Y esto hace referencia a Apocalipsis. Nosotros, los cristianos, volveremos a ser a imagen y semejanza de nuestro Creador, y nuestros cuerpos serán glorificados. Y eso es por la voluntad de Dios, quien nos dio una vida nueva a través de Cristo en su resurrección. Es así como, hermano, hermana, Cristo nos enseña, y en esta parte Pablo escribe, la verdad y la importancia de la resurrección. Porque tenemos una victoria en Cristo, una victoria que jamás se podía haber obtenido por ningún otro medio que no fuera por el sacrificio perfecto de nuestro Señor en la cruz y su resurrección y su vida, porque Él, a diferencia de los hombres, venció la muerte y hoy en día está vivo. No tenemos un Dios muerto, nuestro Dios no ha muerto, y nos dejó su Espíritu para que todos los creyentes lo tengamos siempre con nosotros, hasta el final de los tiempos. Dios está con nosotros, guiándonos en el camino, pues porque tenemos una victoria asegurada en el Señor Jesucristo. Y no debemos desanimarnos, porque cada cosa que hagamos sea para glorificar a Dios y no para nuestra gloria, porque la victoria la alcanzó nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la resurrección es la señal más clara e importante que hemos tenido de que el cumplimiento de todas las profecías se han hecho realidad en Cristo Jesús. Y es así como Pablo nos vuelve a recalcar que ya hemos tenido una evidencia física, ya hemos tenido un entendimiento de qué importante es la resurrección en Cristo y de que el cristiano no debe dudar con respecto a eso y que es necesario que nosotros muramos al pecado, a la carne, a la sangre, que no va a traer nada bueno. Pablo hace también una comparación importante con respecto a la idea de que Dios ha sembrado en este cuerpo corrupto para que de este cuerpo que nosotros tenemos, corruptos, muertos en pecado, nazca una semilla y un árbol de incorruptibilidad, un árbol bueno. En este cuerpo malo, Cristo ha sembrado una semilla para que nuestro espíritu vuelva a la vida y sea bueno. Esa es la idea
de la resurrección de Cristo. Y ya no podemos, hermano, hermana, dudar de este hecho importante, porque tenemos al final la importancia de que tú y yo somos hechos hijos de Cristo y que resucitaremos un día y que la obra redentora del Señor ha finalizado antes de su segunda venida. Porque al principio nuestro Señor vino para salvación, pero cuando vuelva, hermano, hermana, será para juicio. Y todos los muertos en Cristo seremos resucitados y juzgados si aún no estamos vivos cuando Cristo llegue. Por eso, hermano, hermana, jamás dudes de esta verdad, porque debemos dar las gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, por la victoria que nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estemos firmes y constantes, como dice Pablo en el último versículo, creciendo en la obra del Señor todos los días de nuestra vida, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque a la verdad, hermano, hermana, Cristo ha roto las cadenas del pecado en nuestra vida y nos guía cada día, sabiendo, hermano, hermana, que tú y yo tenemos un Dios vivo, porque nuestro Señor no está muerto, Él está vivo y va a volver, hermano, hermana, y nos va a juzgar. Y ya, hermano, hermana, jamás volvamos atrás a dudar, porque si lo hacemos, hermana, hermana, si hacemos eso, estamos despreciando todo lo que ha hecho Cristo. La palabra nos dice que cuando un cristiano quiere volver a la vida anterior que tenía de cristiano, es como si volviéramos al vómito del cual hemos salido. Es como si despreciáramos todo lo que Cristo ha hecho y volviéramos al pasado. Por eso, amado hermano, hermana, estemos firmes, porque ya sabemos que lo que ha hecho Jesús ha sido verdad. Cristo resucitó, porque ninguna persona moriría por una mentira. Que la resurrección es el regalo que nos da a nosotros un nacimiento de nuevo en Cristo, para que nuestra vida cambie. Es un hecho verdadero, es una de las cosas que debemos proclamar y que en este día y los años siguientes y todos los días de nuestra vida debemos enseñar a la gente, porque en esto consiste el evangelio más básico. Hubo un pueblo al cual Dios habló, que le dijo que un día iba a venir alguien que liberaría no solo a ese pueblo, sino a la humanidad y la salvaría del pecado.
Cristo nació y nos enseñó tantas cosas y cumplió con todas las profecías, muriendo en la cruz. Y en 3 días, al resucitar, con Él se cumplieron todas las profecías sobre el Mesías, sobre el Salvador. Y Él nos da, a través de la resurrección, vida nueva en Cristo Jesús. Él ascendió al cielo, pero no nos dejó solos, pues su Espíritu vive en nosotros, los cristianos, hasta su venida. Y después del juicio, nos vencerá también de la muerte, dándonos un cielo nuevo, una tierra nueva, eterna, donde no habrá pecado, donde no habrá tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni llanto. Esa es nuestra fe, amado hermano, hermana. Y como reflejo en esta vida, nuestro Señor Jesucristo nos da una vida de paz, una vida en absoluto orden y amor, con paciencia para poder soportar las pruebas, con fortaleza para poder superar los retos que nos da esta vida y llevar adelante una vida buena, agradable, feliz. Porque, amado hermano, hermana, si rechazamos esta verdad, no somos más que perdedores. Por eso el apóstol Pablo, al final de este capítulo, nos dice: jamás vuelvan al pasado. Perseveren, continúen, lleven el Evangelio a todos y no decaigan. Porque la obra redentora de Cristo es la verdad más grande que un cristiano puede decirle al mundo. Si el mundo hiciera lo que Cristo ha dicho: amad a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, les juro que veríamos el cielo en la tierra. Pero muchos corazones hoy en día están cerrados. Pero nosotros no debemos decaer en predicar este evangelio, en llevar adelante la palabra de Dios. Es así, hermano, hermana, que te invito a meditar esta noche, esta mañana, en esta palabra, en esta pequeña meditación que a forma muy resumida de todo lo que enseña la Biblia les he podido compartir. Te voy a pedir ahí, hermano, hermana, donde estés, que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a decir: Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a comprender, Señor, tu evangelio. Ayúdanos a comprender tu enseñanza. Ayúdanos a entender la importancia de la resurrección, sabiendo que esto no es mentira, puesto que es un hecho real en el cual a lo largo de la historia hemos visto a personas que han tratado de hundir esta verdad. Sin embargo, más de 2000 años en el futuro, 2000 años, ningún hombre hasta el día de hoy ha podido desmentir la verdad de la resurrección de Cristo. Señor, gracias te damos por darnos una nueva vida,
plena, alegre, feliz, con gozo, con valor y fuerza para resistir los tiempos malos y con alegría para aceptar los tiempos buenos. Señor, te agradecemos por lo que haces en nuestra vida y te pedimos que nos ayudes a perseverar, a mantener la fe viva en nuestros corazones hasta que tú vengas o nosotros dejemos esta tierra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos de corazón. Todos decimos amén. Muchas bendiciones, hermanos, hermanas. Espero puedan meditar en esta pequeña enseñanza el día de hoy o a lo largo de la semana. También les recuerdo, hermanos, hermanas, cumplir la tarea que tenemos para llevar el Evangelio poco a poco, de acuerdo a la enseñanza que hemos estado adquiriendo en la iglesia. Y bendigo sus vidas, hermanos, hermanas, y oro por ellos y ellas. Oro por sus vidas, hermanos, hermanas, por sus familias. Y pido a Dios que las dificultades por las que estáis pasando sean superadas. Amados hermanos, también pido por los hermanos que no están presentes. Oremos siempre, hermanos, hermanas. El enemigo pone muchas trabas a nuestra fe. Nos quiere engañar, seducir, y a lo largo de la historia eso ha hecho. Nos quiere decir que el mundo es mejor. Nos quiere arrastrar a cualquier costo. Pero una vez más, perseveremos en oración. Amados hermanos, hermanas, muchas bendiciones y que hasta que nos veamos podamos seguir llevando el Evangelio a todas partes. Me despido y pido que Dios los guarde